Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Presidente de ANDA, qué gusto recibirlo, presidente, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Hoy es viernes con muchas noticias que compartir y gracias por la invitación. Y queríamos empezar esta entrevista precisamente con una imagen que creo que es la verdadera celebración de un Día del Agua, y es la siguiente fotografía donde usted está compartiendo con una habitante de un sector de nuestro país, ya me va a decir dónde, donde tenían décadas y décadas de no recibir el vital líquido. Creo que así fue como usted celebró el Día del Agua, presidente. Bueno, el día de ayer fuimos y estuvimos supervisando los trabajos de mejora en una de 4 comunidades. Estamos hablando de la comunidad María Antonieta y de verdad que es... Esa es la foto. Esa es la foto y mira la señora. Sí. ¿Cuántas décadas sin agua? 2 mínimo. Ok. Y es una cuesta. Ya te imaginas el trabajo y la odisea para recoger agua. O sea, era algo increíble. Y lo que sí me tocó el corazón y me llamó la atención es que me dijeron, esto es un sueño, tenemos agua 24/7, algo que nunca habíamos pensado, que pensábamos que eso solo ocurría en colonias de clase media, alta, pero ahora lo estamos experimentando nosotros. Fuimos, tocamos la puerta de varias casas y mi recomendación es, ustedes ahora saben lo que es tener el líquido. Por favor, cuiden el recurso. Y te estoy diciendo que estamos hablando de las comunidades María Antonieta, Pandora, Gómez Anderson, Niño Perdido, más de 2,000 personas. Hicimos trabajos de mejora, instalamos una tubería de 6 pulgadas, válvulas de control, pero lo más importante, marcamos la diferencia, el antes y después, y dimos ese salto de calidad tal como lo pidió el presidente Nayib Bukele. ¿Cuánto pagaban estas personas por cada una de las pipas que les ha suministrado agua en los últimos 20 años? Imagínate, nos decían que por cada barril pagaban entre 2 y 5 dólares. Algunas veces pedían pipas a ANDA, pero cuando ANDA no podía llegar, ellos tenían que, una señora nos decía que iba hasta un río a recoger. Sí. O sea, Sí. entonces creo que el trabajo se hizo. Yo quiero agradecer al equipo que de verdad su entrega, tenacidad, compromiso, pudo hacer todas esas obras hidráulicas y como te he dicho en diferentes ocasiones, Marisol, sabemos que falta mucho por hacer, pero paso a paso vamos transformando y vamos cambiando esa realidad que por falta de visión técnica, que por falta de transparencia no se pudo hacer, pero creo que hoy por hoy ANDA es otra y estamos alineados con la política del presidente Bukele, donde la población es y seguirá siendo el centro de nuestras prioridades. Qué bueno, creo que es la mejor manera de haber empezado este programa viendo esta alegría, como usted lo dice, y me encanta que lo reconozca, presidente. ¿Qué va a obtener de beneficio a la población a través de este convenio? Muy importante, creo que este es un ejemplo de esa articulación característica del gobierno. Y acá es donde este convenio nos va a permitir ampliar información, compartir base de datos y al final del día que usted, amigo televidente, pueda tener una respuesta oportuna, eficiente y aclarar sus dudas. Acá yo creo que este es un tema válido, pero también vale la pena, Marisol, recordar el buen uso que debemos de darle al agua. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque en los últimos días han habido reportes en redes sociales de, mire, la factura se me ha elevado, pero cuando vamos a hacer la inspección, y te voy a dar 2 ejemplos claros, el tanque del servicio sanitario tenía una fuga que estaba 10 litros por segundo, ¿te imaginas la cantidad de agua? Sí. Justo ayer también en una entrevista radial, la conductora me decía, presidente, yo soy testigo, porque mi cisterna tenía una falla y eso estaba incrementando. Entonces, al cambiar los medidores, que de hecho, Marisol, casi la mitad de los medidores de todos nuestros usuarios tienen más de 10 años y ya no sirven, o sea, ya pasó su vida útil, en otras palabras. Y eso hace, cuando tú vas y le cambiamos medidor, eso hace
que realmente tú te des cuenta que tiene fugas internas que nunca habías visto, y hay fugas que tú puedes observar, pero hay otras que no puedes observar. También puedes tener desperfectos en tu cisterna. Entonces yo creo que estamos haciendo todo lo posible. Nosotros con gusto estamos programando inspecciones. 915, nuestro call center, opción 1, por favor. Es nuestra opción para atenderle y con gusto le vamos a atender. Este convenio de cooperación creo que dará resultados en ambos sentidos. Primero, que la Defensoría pueda evaluar cuando la población hace denuncias sobre algún tipo de factura de ANDA, sobre algún servicio que no está recibiendo, pero también sobre estos negocios que siguen con una tarifa domiciliar y que son empresas, por ejemplo, quienes se dedican al lavado de vehículos, que se dedican al lavado de diferentes... Casas de recepción con grandes jardines, donde tú tienes fiestas, tienes jardines, los riegas y quieres que la factura te salga de $5. O sea, no puede ser. Entonces, pero también es un llamado, yo creo que esta semana en la cual hemos, yo le digo, reflexionado sobre un recurso tan clave como es el agua, nos llama como salvadoreños a usar un buen uso de este recurso, no desperdiciarlo. De veras que a mí me parte el corazón, Marisol, todavía, salvadoreños que a las 12 del mediodía están regando la cuneta, no es ni la acera, la cuneta. Otras personas usan para lavar las paredes, porque con este calor que se está dando estos días, es ese efecto aire acondicionado. No podemos seguir haciendo eso. El cambio climático es real, la variabilidad climática nos está afectando y en algunos lugares, lo hemos dicho, en algunos sectores, y vamos a hablar de eso más adelante, estamos en una época seca, tú tienes esas condiciones de estrés hídrico, mucho más demanda que oferta. En otras palabras, no nos alcanza el líquido, dado el crecimiento poblacional desordenado, tienes reducción de caudales del río. Acuérdate que nuestra materia prima es el agua y tú como institución tenemos dos fuentes básicas de donde obtenemos esa materia prima, ríos y agua subterránea. Entonces tenemos que poner de nuestro empeño. Como usted dice, de repente encontramos en redes, y muy a menudo, hay que decirlo, quejas de sectores donde dicen no hemos recibido el servicio de agua potable, y precisamente en este convenio que se ha realizado con la Defensoría del Consumidor va a reducir los tiempos para que se realicen las inspecciones. Por eso le decía al inicio, va a tener un trabajo bastante fiscalizado por parte de la Defensoría y también para que los plazos de respuesta sean mucho más cortos. Claro, y este convenio también, y es muy importante acotar, que va a servir para capacitar al personal de manera recíproca. ¿En qué estamos hablando? Creo que el servicio al cliente es fundamental. Este servidor da un ejemplo. Yo voy al call center una vez al mes, atiendo a las personas, entendiendo, teniendo un poquito de empatía, y creo que es esa mística la que se tiene que transmitir en todos los trabajadores que servimos al país, somos funcionarios públicos y servimos a las personas. Y existen, de hecho, ajustes en las facturaciones de algunas quejas que se realizan, es decir, para quienes de repente dicen no tenemos respuesta, ¿sí hay? Sí, se puede hacer. existe. Tú tienes diferentes opciones aún. Si la condición es real, nosotros no queremos dañar el bolsillo de los salvadoreños y existe también esas condiciones de pago, tú puedes optar. Entonces, acérquese a una agencia comercial, acérquese al 915, llame por favor, opción 1, y que con gusto lo vamos a atender. De hecho, este esfuerzo que se está haciendo, usted pronto va a inaugurar una nueva sucursal, no sé si me va a querer decir al aire, pero muy pronto inaugurará una nueva... Estamos a días de inaugurar una nueva agencia comercial renovada, con ese look fresco, con ese look que las personas pues pueden sentir en casa, y estamos hablando de la agencia comercial Santa Tecla. Espere las noticias y eso va a pasar en los próximos días, Marisol. Está por iniciar este estudio de eficiencia energética de las 20 plantas de bombeo, que es parte de un acuerdo que ustedes han firmado recientemente con la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos. Está en marcha y este es otro ejemplo de cómo esa transparencia ha generado confianza y esa confianza ha generado financiamiento. Y déjame recordarte cómo surgió esto. En diciembre del año pasado,
firmamos un acuerdo de cooperación, es un grant, una subvención por $500,000 que por primera vez la Agencia de Comercio y Desarrollo, conocido en inglés como USTDA, da a ANDA, y creo que es la única en la región, para hacer este estudio, una línea base en términos de eficiencia energética. ¿Por qué es importante la energía? Porque en ANDA tenemos más de 500 plantas de bombeo y de rebombeo. Sin energía, el agua no puede llegar a tu casa. Lamentablemente, ya te imaginas el estado del deterioro de esas bombas y de esas plantas de bombeo. Es necesario, y era necesario, escoger las 20 plantas de bombeo del Gran San Salvador, donde teníamos mayor cantidad de fallas, donde teníamos mayor consumo de energía, donde todas esas personas dependen de esas fuentes. Y es así como esta semana hay un grupo de ingenieros que por 5 semanas van a estar en El Salvador haciendo ese análisis, ese levantamiento, y no solo eso, sino que nos van a ayudar a atraer esos inversionistas para cambiar esas bombas. Y Marisol, empezamos en la cima. ¿Por qué? Porque la cima es un sector clave, más de 50,000 personas, tenemos fallas recurrentes en términos de energía y es importante garantizar la continuidad y la robustez del servicio. Entonces, ¿qué van a visitar? Bueno, van a visitar todo el sistema de la cima, San Martín, van a visitar San Marcos, Antiguo Cuscatlán. Los pozos ya están y los tanques, las plantas ya están identificadas, así que creo que va a ser de gran valor lo que los ingenieros están haciendo, y lo más importante, que en poco tiempo hemos concretizado esta ayuda de otra agencia federal del gobierno de los Estados Unidos. El proyecto tendrá una inversión de $500,000. ¿Quién absorberá estos costos? Es un grant, es algo que nos dieron, sí. Asistencia técnica no reembolsable, y ese es el inicio. Creo que los productos, los entregables van a ser tan buenos que esperemos que nos digan, bueno, han hecho un buen trabajo y aquí les va más plata para que puedan ya empezar a cambiar todas esas bombas. Durará 5 semanas, según los datos que tengo. El estudio va a durar, los ingenieros están acá, están 5 semanas. Aprovecho para comentarte que están fascinados con El Salvador. Es la primera vez que ellos están en nuestro país y literalmente me dijeron, Rubén, se respira esa tranquilidad, ese cambio, y qué alegres son los salvadoreños. Disminución de costo de energía y de alguna manera un blindaje climático. Mira, yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú ahorras y haces uso de esa eficiencia energética, esas dos herramientas son claves para combatir el cambio climático. Y una de nuestras apuestas es blindar climáticamente todas nuestras plantas. Y como te dije al principio, los problemas son tan recurrentes en términos de fallas que teníamos que ver qué hacíamos, porque era increíble. Pero también vamos pensando un poquito más allá. Ya es hora como institución de reducir nuestra huella de carbono, de migrar esa matriz energéticamente hablando a una matriz verde. Y creo que hay socios, definitivamente socios por el desarrollo, que nos van a ayudar a llegar a este objetivo y a este target que queremos. ¿Existe preocupación por el invierno? El año pasado fue histórico en lluvias. Generó destrucción en diferentes sectores de nuestro país. ¿Las plantas en algún momento se ven afectadas por la cantidad de lluvia, presidente, y el esfuerzo va también encaminado en este sentido? Bueno, si tú te recuerdas, el año pasado fue una odisea en términos de la cantidad de precipitación que tuvimos, fenómeno La Niña, humedad. Sí. Sin embargo, este año, y tal como lo ha mencionado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vamos transicionando de una época lluviosa a una época seca, y tenemos que prepararnos. ANDA tiene que prepararse para eso. Y esa es una buena transición para lo que estamos viviendo hoy por hoy. Estamos viviendo una época seca. Sí, total. Y en la época seca hay ciertas características o ciertos parámetros que nos ayudan y nos dan esa alerta de estar preparados. ¿Y cuáles son esos parámetros básicos? Uno es, tú tienes reducción de caudal. Ya hablábamos que una de mi materia prima es el agua, y yo tengo 5 fuentes, 5 ríos
donde tomo esa agua, y la principal es Torogoz, pero también tú tienes, además de reducción de caudal, tú tienes un fenómeno que se llama eutroficación, que es esa coloración verde per se. Eso se debe a que tú tienes un área agroquímica, saturación de nitrógeno, fósforo, luz solar, falta de oxígeno, no tienes un fluido constante, entonces todo eso abona a que tengas esa proliferación de algas. En Torogoz, que es nuestra planta piloto, estrella, que alimenta a 1.5 millones de salvadoreños, 11 municipios, seguimos protocolos estrictos. Y aquí, ¿cuáles son esos protocolos y esas medidas? Bueno, tenemos, además de los laboratorios, aseguramiento y control de calidad, tenemos limpiezas semanales de las unidades en un sistema de tratamiento tradicional, limpiezas mensuales, retrolavados entre cada 8-10 horas para garantizar que el líquido que va a viajar por esos 45 kilómetros sea un líquido que pueda ser consumible y además que presente esa inocuidad. Además de eso, y te lo voy a adelantar, ya tenemos fechas de que nuestras boyas van a venir. Estamos a semanas de obtener esas boyas. ¿Y qué son esas boyas? Bueno, mira, son 3 boyas que las vamos a colocar en el bocatoma, en el lugar donde captamos el agua. Y esas boyas, además de permitirnos con luz solar activar ultrasonido para inhibir la reproducción de las algas, van a ser 3. Las otras boyas nos van a permitir tomar datos directamente en línea de parámetros básicos como temperatura, turbidez, oxígeno disuelto, sólidos totales. Toda esa data científica se va a mandar en línea y va a permitir empezar y a robustecer esa línea base para tomar decisiones. Esto es gracias a USAID, Estados Unidos, y esperamos que, por supuesto, Canal 10, este noticiero, tendrá la primicia. Los esperamos para esa entrevista en vivo desde el lugar de los hechos en pocas semanas y que tú puedas observar a todo color las boyas, la instalación y más que eso, cómo va a ayudar eso a controlar el aseguramiento y control de calidad. Sin duda un dato importante, gracias por la invitación, presidente. ¿Y no se había tenido una inversión de este tipo en mucho tiempo? Es falta de visión. Creo que el presidente lo dijo muy claro: yo quiero un salto de calidad de la ANDA. Eso se llama innovación, tecnología, desarrollo. Estamos cerrando ese círculo en cuanto a aseguramiento de calidad. Tenemos un laboratorio in situ en Torogoz, tenemos microbiólogos y esto va a robustecer ese sistema de alerta temprana. Y por supuesto, aquí viene la otra noticia: todos estos datos, toda esta información será compartida con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque yo creo que es importante como te digo, las boyas ya vienen en camino, estamos esperándolas en los próximos días para ya instalarlas y empezar esa métrica, así que espero que nos sintonicen en vivo y vamos a anunciarlo, cuándo vamos a poner esas boyas. Por supuesto que vamos a estar mostrando esos pasos de transformación a nuestra audiencia. Presidente, respecto a este estudio de las plantas, se va a realizar en los tanques de distribución de las colonias La Cima 1, 2, 3 y 4. Es decir, las plantas del sistema de La Cima son algunas de las elegidas. ¿Es por la cantidad de familias que viven en esta zona? 50,000 personas, el número de fallas eléctricas que hemos tenido. Y por supuesto, este sistema es autopropio o autosostenible, no depende de zona norte, no depende de Torogoz, pero lo más importante es que la vida útil de bastante de esas bombas que nos ayudan ya vencieron, o sea, ya están dando su vida útil. Entonces creo que era importante hacer ese análisis, esa métrica, esa línea base y de hecho los ingenieros lo hicieron en un tiempo récord, que este día están tomando todas esas medidas para darnos las recomendaciones. Entonces podemos decir que todo el sistema de La Cima está hecho y ellos se van a trasladar hacia el siguiente punto. Me llama la atención cuando usted menciona que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha encomendado a la institución que usted dirige, ANDA, a dar un salto de calidad. De hecho, se han hecho
varios esfuerzos y se han dado grandes pasos. ¿Cuáles son los que usted destacaría de la gestión del presidente Nayib Bukele y usted al frente de la institución? Creo que el hecho de establecer ese mapa de navegación y esa ruta clara es fundamental, y los pilares que resumen lo que estamos haciendo son claves, tales como el abastecimiento, la calidad de agua, el saneamiento, la eficiencia energética y el servicio al cliente. Tenemos avances en cada uno de esos pilares. Torogoz, la desalinizadora en Madresal, el call center, y no paramos ahí, sino que, y creo que en el próximo segmento vamos a hablar, porque es importante que los salvadoreños conozcan el portafolio de inversión 2023 que históricamente la ANDA está a punto de arrancar. Cómo eso se va a transformar en beneficios para la población salvadoreña, dado la transparencia. Y esa es plata, Marisol, que no va a ir a la bolsa ni del presidente ni de algún empleado. Es plata y es dinero que se va a ver transformado en beneficio para todos los salvadoreños en diferentes áreas. Y te voy a dar como el preview de lo que vamos a hablar. Bueno, aquí vamos a hablar de lo que el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, nos va a ayudar, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Hay un nuevo banco que nos está ayudando, eso no te lo puedo mencionar todavía, pero todavía, pero muy pronto, además de socios claves como Estados Unidos, España, el País Vasco, China, Suecia y próximamente, esperemos en Dios, que Alemania. Qué bueno que también hay interés de otros países en poder hacer esta transformación en nuestro país. Claro, el agua es un eje conductor que mueve la sociedad y tenemos que apostarle. Y sin duda que hay buenas noticias que compartir, y es que ha mejorado el abastecimiento de agua potable para lugares como Suchitoto, importante primero por los pobladores, por las familias que habitan en estos lugares, para que pues puedan tener acceso a este derecho. Es un derecho tener agua potable, pero también para el turismo que cada vez está creciendo en lugares como Suchitoto. Cuénteme sobre este proyecto. El pasado 16 de marzo han inaugurado las obras de mejora en el sistema de abastecimiento. España es y ha sido un socio clave para ANDA, y nuestro campo de acción con España es la zona rural. Y es así como con el embajador de España y con el coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional visitamos comunidades en Suchitoto, donde pudimos también marcar ese antes y ese después y llevarle agua a muchas personas. Estamos hablando de las comunidades Zapote y Platanares. Las actividades que hicimos incluyeron la limpieza de un pozo, incluyeron el equipamiento, accesorios hidráulicos, incluyeron la sustitución de 250 metros más o menos de tubería, impermeabilizamos el tanque, pero lo más importante, blindamos climáticamente esa planta. Creo que este es un ejemplo concreto de cómo estamos trabajando en el área rural, donde hace falta mucho por hacer, Marisol. Han sido zonas abandonadas por décadas. Y este es uno de los ejemplos, porque también estamos trabajando con España, con el País Vasco, en Jocoro, Cesori, algunas partes de la Unión. Entonces, tratamos de equilibrar ese trabajo, no solo concentrarnos en el área urbana, pero también trasladarnos al área rural, donde hace falta mucho trabajo. ¿Qué obras realizaron? Tengo acá, por ejemplo, limpieza y aforo de pozos, correcto, instalación de válvulas, cambio de instalaciones de tuberías. ¿Qué más se hizo? Se hizo toda una capacitación en materia de género, y esto se hizo articulado con el Ministerio de Medio Ambiente. Yo creo que es importante empoderar a la mujer. De hecho, en Madresal, en la desalinizadora, una de nuestras operadoras estrella es una mujer. Así que estamos empoderando y además de brindar esa capacitación, ese fortalecimiento técnico y administrativo, también capacitamos a la gente en materia ambiental, sostenibilidad, cuidado del recurso hídrico, y de verdad que fue una alegría ver a esas personas
gozando del recurso. Reforestación y conservación de zona montañosa junto al Ministerio de Medio Ambiente. Regresa a este tema de la articulación de los esfuerzos por parte del gabinete. Esto es clave dentro de una gestión integral del recurso hídrico y lo vamos a mantener, lo vamos a seguir haciendo. El área rural es clave, es una de las apuestas de ANDA y definitivamente, Marisol, España es un socio clave para esto y las buenas noticias es que esperamos más proyectos en la zona oriental del país junto con España apoyando y fortaleciendo a todas las juntas rurales. Usted ya mencionaba, presidente, que como institución se está preparando para la época seca en El Salvador. ¿Qué acciones se toman preparándonos para este periodo? Bueno, mira, estamos y continuamos haciendo inspecciones sanitarias a lo largo y ancho del país. Todavía nos encontramos en San Salvador, donde además de verificar los aspectos claves en materia de abastecimiento, ¿y cuáles son esos aspectos clave? Bueno, uno, si hay un pozo o hay un tanque, tenemos que estar seguros de que no haya ninguna fuente de contaminación cruzada, que haya una buena cloración, que exista vigilancia, un muro perimetral y también que la fuente de energía esté limpia, que haya un radio. Son cosas que tú puedes decir, pero eso es básico, pero cuando hacemos estas inspecciones, creo que tenemos un checklist donde de verdad, junto con el equipo, vemos uno por uno. Estas inspecciones son lideradas por mi persona, llevamos alrededor de un 60% en San Salvador. La buena noticia es que nos vamos a mover al occidente del país, pero también cuando tenemos, y aquí te voy a dar otro dato muy interesante, tenemos alrededor de 500 plantas de bombeo y de rebombeo en todo El Salvador. Todas las mañanas yo recibo un informe. Hoy por hoy, gracias a Dios, solo el 4% de ese total lo tenemos fuera, ya sea porque la bomba se quemó o el panel de control, pero eso es parte del chequeo que tenemos que hacer y también monitoreamos en esta época particular nuestras 5 plantas o fuentes que se abastecen de ríos, porque ahí tenemos que estar viendo el caudal, tenemos que ver si hay algún problema con las algas, que ya lo mencionábamos, pero también blindar climáticamente, ser resilientes. ¿Y qué significa esto? Tenemos que ser, cada día que pasa, estar preparados para absorber, responder y adaptarnos al cambio climático. Y son medidas de adaptación que tomamos. Y, por supuesto, cada vez que rehabilitamos o inauguramos un pozo, sembramos un arbolito. Y eso es otra apuesta integral en ANDA, apostarle a la infraestructura verde. El fenómeno del Niño estará presente este año. Ya hablábamos de cómo la Niña había afectado el año pasado de manera impresionante la cantidad de lluvia. Fue un año histórico, lo dijo el ministro de Medio Ambiente, no habíamos tenido un año con tanta lluvia en por lo menos medio siglo. ¿Cómo nos preparamos ante el Niño que llega en este 2023? Bueno, mira, yo creo que las noticias nos tienen que servir para reflexionar. Vamos a vivir una transición este año de la niña al niño, humedad, época seca. Esperamos que el próximo año sea un año mucho más marcado por esa sequía, por ese fenómeno del Niño. Entonces, como institución tenemos que prepararnos desde ya. Tenemos que establecer todos los protocolos, todas las medidas necesarias para garantizar esa distribución equitativa que se está dando a la población. Pero también, Marisol, yo creo que este es un buen momento, no solo para decir es responsabilidad del gobierno, y vamos al mismo tema, nosotros como salvadoreños, ¿qué estamos haciendo para ahorrar el agua? Así es. La estamos desperdiciando, estamos regando. O sea, a mí me parece sorprendente en las redes sociales que nadie habla de medidas de ahorro de agua, nadie habla como ciudadano, ¿qué hacemos para ahorrar este recurso? Seguimos regando al mediodía, seguimos regando nuestros carros, seguimos regando las paredes. Y déjame decirte, yo quiero felicitar a la población porque en las últimas semanas yo he recibido mensajes de la misma población que está empoderada. Presidente, esta casa, el señor se fue por una semana, dejó el chorro abierto y increíble el río que había. Entonces, creo que eso es un mensaje. Yo creo que poco a poco la población
está tomando esa conciencia. Y quiero aprovechar también, Marisol, porque en las próximas semanas vamos a abrir Torgós a viajes educativos. Yo creo que es importante que los niños y jóvenes vayan y vean no solo el proceso per se, pero sino el costo de producción. ¿Cuánto cuesta producir el agua y mandarla a San Salvador? Esos 45 kilómetros que ya hemos hablado, ¿cuánta agua se pierde? Se pierde más del 60%, conexiones ilegales, fraudulentas, las tuberías deterioradas, pero creo que es importante que los niños sepan ese proceso y cuánto cuesta producir el agua, y no se vale que tú vengas, tengas ese recurso y lo desperdicies. Creo que la gran apuesta son sin duda las nuevas generaciones a quienes podamos educar y sobre todo concientizar sobre la importancia del vital líquido. Y cuando usted señala qué acciones hacemos, por ejemplo, en la capital, creo que deberíamos de hacer muchas y tener conciencia de cómo a familias enteras en las zonas rurales les estamos negando el vital líquido. Claro, yo creo que es importante desde ya concientizar, y son acciones mínimas que podemos hacer. Si tú te vas a lavar los dientes, no dejes el chorro abierto. Yo creo que la costumbre se hace ley y yo creo que son cosas mínimas que podemos empezar a hacer, Marisol. Así que la próxima vez que tú quieras regar el jardín, hazlo después de las 5 de la tarde. Definitivamente. Bueno, créame que lo hago por la noche, no lo hago en el día, pero sí es importante. Solo mencionar que el sistema de la planta Torgós abastece el 40% Correcto. del Gran San Salvador y mantiene una producción promedio ¿de cuánto? Casi 3 metros cúbicos por segundo. Por segundo. Sí, litros por segundo. Y mantiene acerca de, le brinda el servicio de agua potable Estamos hablando de 1.5 millones de salvadoreños, 11 municipios, el agua viaja por 45 kilómetros, y nada más para recordarte, tú tienes Bocatoma, estación de bombeo 1, estación de bombeo 2, estación de bombeo 3, tanques terminales, y después esa agua se bombea a diferentes tanques en la ciudad hasta llegar a tu casa. Hablemos de este programa de fortalecimiento del sector agua y saneamiento de El Salvador. El BID cuenta con un papel protagónico para este proceso. El BID tiene la confianza en El Salvador para poder desarrollar este tipo de proyectos. Cuéntenos, presidente. Aliado clave son los primeros 100 millones que ya recibió la ANDA de ese portafolio de inversión para el 2023. Y acá la joya de la corona de estos 100 millones es la rehabilitación de Zona Norte. Un sistema que abastece al 30% de San Salvador, que se encuentra en un 80% de deterioro y que brinda agua a sectores como Santa Tecla, Ciudad Merliot y alcanza hasta Zaragoza, lugares que realmente necesitan y se encuentran en un estrés hídrico. Este programa ya arrancó, estamos en la fase de diseño, previa ejecución, movimiento en tierra, por decirlo así. Son 5 años de operación y el componente más fuerte, por decirlo así, es el componente de la rehabilitación de Zona Norte, que incluye perforación, rehabilitación de pozos. Ahí estamos hablando casi arriba de 50 millones de dólares, Marisol. Y el total de personas que se va a ver beneficiado, estamos hablando de alrededor de 450,000 personas, 120,000 hogares beneficiados, 33% de mejora en cobertura en el área metropolitana de San Salvador, y de verdad que esperamos que este sistema Zona Norte, que data del principios de los 80, pueda tener su rehabilitación. Además de esto, lleva otros 2 componentes, un componente en materia de agua no contabilizada, aquí las famosas tuberías que tanto hemos hablado, micromedición, macromedición, pero también el término de eficiencia energética, tenemos que apostarle a eso. Y lo más importante, el fortalecimiento, la gobernanza institucional. ANDA tiene que modernizarse, porque el camino que tenemos que seguir es convertir a la ANDA en una institución autosuficiente y sostenible, técnicamente también hablando. Entonces, hay mucho por hacer, y este es el primer portafolio BID, 100 millones de dólares, que vamos a trabajar. Estamos muy contentos, de hecho ya está el equipo armado, ya tenemos toda la logística, las cosas administrativas listas para
empezar a hacer, y este término me gusta, y esperamos que pronto se dé, esos movimientos de tierra, pasar del papel a la acción. Definitivamente. Estoy viendo que una de las cosas que usted persigue es el tema de los niveles de agua no facturada. Y usted lo señalaba al inicio, este es un país donde ahora se debe de respetar la ley. Quizás en el pasado no se hacía. El tema lo vemos desde la seguridad ciudadana, lo vemos desde las leyes de tránsito. El tener una línea, un tema de agua facturado, pagando menos de lo que nos corresponde, también es ilegal. Bueno, y aquí es un tema, gracias por la oportunidad, porque te voy a poner un ejemplo. Gracias al éxito del Plan Control Territorial, pudimos llegar a la Campanera. Y lo increíble en esta comunidad es que tú tienes tus medidores de energía o de luz muy bien, con sus cajitas, sus candados, y los contadores, los medidores de agua llenos de tierra, llenos de aguas negras. Pero la misma gente nos dice, quiero legalizar mi estatus, por favor, ayúdenme a poner mi contador o mi medidor, tengo una conexión directa. Claro, esa era una comunidad donde los lectores no podían llegar. Sí. Y no, estamos hablando de décadas. Bueno, es es más, cuando fuimos, el técnico que andaba conmigo me estaba explicando, me dice, presidente, aquí a mí me secuestraron hace 7 años, y son historias reales, no son inventadas. Entonces, el hecho de que podamos entrar y no solo ir a ver cómo el estado de esto, sino que verificar tu sistema de cloración, tu tanque, Marisol. Ahí había una casa destroyer en el tanque. Entonces creo que es... ¿Adentro? Sí, imagínate. Entonces yo creo que son anécdotas que realmente están pasando y es gracias, es un cobeneficio. Porque alguien podría preguntar, bueno, ¿y anda cómo se beneficia del Plan Control Territorial? Y mira, te lo estoy diciendo, en las últimas semanas y meses estamos yendo a hacer inspecciones a lugares donde nunca alguien podía haber entrado. No me imagino la calidad de agua que llegaba también a estas personas. Claro, porque a los muchachos los secuestraban o, bueno, hubo una cuadrilla que la sacaron del lugar y justo fuimos a hacer una inspección. Entonces, los lugares que estamos inspeccionando en las últimas semanas son lugares donde había difícil acceso, cuestaba entrar, porque estaba administrado por las pandillas. De estos 100 millones que ha otorgado el BID, 58 serán destinados al sistema norte. Zona norte, exacto. ¿El resto? El resto, parte de la plata va para reducir el agua no contabilizada, lo que estábamos hablando, macromedición, sustitución de tuberías, y el otro componente, fortalecimiento, gobernanza institucional. De acuerdo, que estarán beneficiando además de la zona norte, ¿a qué otros sectores, presidente? Bueno, mira, es importante señalar que hoy por hoy Santa Tecla, Ciudad Merliot, carretera al puerto, Zaragoza, tenemos problemas en términos de mantener esa robustez y esa continuidad. Creo que esa agua viaja alrededor de 20 kilómetros. Si tienes un sistema con un 80% colapsado, creo que de verdad que el esfuerzo titánico se ve, y no tienes que ver solo la parte hidráulica, también la parte energética. Literalmente aquí pasa una ardilla y colapsa el sistema. Sí. Entonces todo eso, ese enfoque integral es el que queremos ver con la rehabilitación del sistema Zona Norte. Con la perforación de los nuevos pozos que se van a realizar con esta inversión de 58 millones de dólares que los ha brindado el BID, que insisto, existe confianza en el país, esta perforación de nuevos pozos podría permitir que el agua llegue a más viviendas que jamás han tenido el servicio. Claro, porque tú vas a abrir ese abanico y tú vas a abrir esa oportunidad de factibilidad, de que sí es posible, porque el sistema no está quebrado. Hoy por hoy, ¿cómo puedo ya? No puedo, y tengo que ser responsable, no puedo estar dando más servicios de agua si tengo cierto límite, si tengo cierto estrés hídrico. Entonces yo creo que esto va a permitir y va a abonar a la inversión, va a abonar al desarrollo, pero sobre todo va a abonar a la sostenibilidad del recurso. Presidente, la palabra tecnología, el tema de la tecnología creo que
está tomando muchísima fuerza en nuestro país. Ayer veíamos un anuncio importante del presidente de la República y yo veo en toda la información que ustedes me han brindado, así como nuestro equipo, el tema de tecnología, modernizar. Innovación, tecnología, Innovación, tecnología y desarrollo. Son tres palabras claves que van apegadas a la realidad que anda y está viviendo y el momento. ¿Por qué? Porque no podemos seguir como 1900 ayer. Tenemos que modernizarnos, tenemos que transformarnos y esa es la apuesta, no solo de este servidor, sino que de todo el equipo de la ANDA. Y quisiera preguntarle también que están realizando un monitoreo de la calidad del agua en el río Lempa y alerta temprana. ¿Esto lo está haciendo de la mano de USAID? Correcto, y eso es, esto es, Marisol, lo que estamos haciendo y lo que las boyas van a completar. También un proyecto de potabilización del lago de Ilopango. Bueno, eso es con China, son 40 millones, esa es otra de las partes de ese portafolio de inversión. No vamos a potabilizar el agua del lago per se, pero vamos a perforar pozos alrededor, va a contar con su propia planta de tratamiento y conducción eléctrica, hidráulica. Es más, en las próximas semanas vamos a hacer una visita al lugar donde pensamos hacer la perforación. Ya está el diseño final, la licitación sale en los próximos meses y esperamos hacer ese movimiento de tierra para este proyecto. ¿Y ese tipo de proyectos van a beneficiar a zonas como Soyapango, Ilopango, San Martín, San Marcos? San Francisco, Chinameca, todo ese sector. Santiago Texacuango, exacto, Santo Tomás. Exacto, porque vas a mejorar la robustez y la continuidad del líquido. Y es un sistema que también tiene un deterioro muy marcado y es necesario invertir en él. Qué bueno. Quiero hablar 2, 3 temas que nos quedan, presidente. Uno es que universitarios pueden realizar pasantías en ANDA. Cuéntenos, por favor. Me topo tan a menudo con personas que me escriben y me dicen, no me dan la primera oportunidad de trabajo porque no tengo experiencia. Pero ¿y cómo van a adquirir experiencia nuestros jóvenes si no se les brinda la primera oportunidad? Bueno, justo después de Semana Santa, nosotros vamos a cerrar un acuerdo de cooperación con la Universidad John Brown en Arkansas. Son 8 estudiantes los que van a estar viniendo al país junto con otros 8 estudiantes de mi alma mater, Ozarks, en Arkansas. Son 16. Estos estudiantes van a estar trabajando con estudiantes de universidades locales en El Salvador. Es un periodo de 8 semanas, son pasantías y vamos a trabajar en 4 áreas. Eficiencia energética, en el call center, en comunicaciones y en el laboratorio. Esto es gracias también a la confianza, a la transparencia. El año pasado tuvimos nuestros primeros pasantes y de verdad que son nuestros embajadores en Estados Unidos. Estos forman parte de las becas internacionales Walton. De hecho, en junio van a visitar al país los 3 presidentes de las universidades que albergan estas becas y de verdad que el tiempo está llegando a mayo y ya no nos aguantamos para recibir a estos 16 estudiantes de estas 2 universidades de Norteamérica que junto con estudiantes de universidades locales van a trabajar por 8 semanas, van a hacer esas pasantías y no solo va a ser trabajo, Marisol, aquí es donde es la oportunidad de mostrar al país, a esos estudiantes. El año pasado los llevamos al volcán, fuimos a Surf City y también los proyectos icónicos de ANDA, Madresal, Torogoz, el call center, entonces ya eso se viene muy pronto. Y bueno, como parte de las celebraciones, primero lo felicito porque me encanta que se le dé estas oportunidades a todo este talento humano, joven. Gracias. Que sabemos que apostarán aún más por la transformación de nuestro país. Pero también usted está pensando en los niños. Sí. Y me encanta porque la creatividad de los niños creo que también ayuda muchísimo a la transformación de nuestro país. Y el pasado 5 de marzo realizó el lanzamiento de Dibuja a Gotita Salvando el Agua. Correcto. Bueno, y aquí para que quede constancia, vamos a pedirle públicamente a Marisol que sea esa jurado, que sea parte del jurado calificador.
Marisol, va a ser un trabajo... Muchas gracias. Acepto, presidente. Muchas gracias. Será un gusto poder estar ahí. El año pasado se realizó la primera edición. Correcto. Ahora, este concurso está enfocado en agua. ¿Cómo salvaría el agua en El Salvador? Este concurso lo hemos alargado un poquito más hasta finales de este mes. Así que niños y niñas, si tienen entre 6 y 12 años, por favor, mande sus dibujos al correo electrónico que está en todas nuestras redes sociales, dibujando, ejemplificando cómo salvarías tú el agua en El Salvador. Quiero agradecer al embajador del Reino Unido en El Salvador. Ellos son patrocinadores también la Lotería Nacional de Beneficencia. Ya tenemos las bicicletas, bueno, ya lo dije. Ya lo dijo, ya dijo los premios. Ya, pero no, bueno. no, pero hay también más premios sorpresa, incluyendo un viaje a Torogós con sus amigos, incluyendo un sticker en una botella que se la vamos a dar. Y también yo creo que es importante ese llamado a la conciencia, y qué mejor que venga de un niño. Así que Marisol, gracias por aceptar ser parte del jurado calificador. Gracias. Esperemos que más niños puedan mandar sus dibujos. Ahí me estaban escribiendo, presidente, mire, mi niño quería concursar y ya se terminó, pero debido a la demanda que hemos tenido, hemos alargado el concurso, y es una muy buena manera de conmemorar y de reflexionar sobre un recurso que es clave y básico como es el agua. Los ganadores serán anunciados el próximo mes, en abril. Correcto, correcto. Vamos a ir a un lugar sorpresa donde vamos a anunciar quiénes son los ganadores. Ya para despedirnos, muchos salvadoreños, sé que miles visitarán este fin de semana el centro histórico. Toda nuestra felicitación al alcalde Durán, definitivamente está haciendo un trabajo magnífico, todo ese personal de la alcaldía, y lo vi por la iglesia del Calvario. Cuénteme esa experiencia, tengo 2 minutos, pero cuénteme por favor. Aprovechamos de visitar la iglesia del Calvario esta semana y fuimos a ver si había agua. Y sí había agua, 24/7, gracias al sistema Torogós. Quiero agradecer al párroco que nos atendió de una manera muy gentil. Es una experiencia que vale la pena, se la recomiendo para este fin de semana. Es un museo literal, es una joya arquitectónica, y gracias al alcalde. Ahí está la imagen que estaba No, usted con el párroco. gracias al alcalde, porque realmente se ve el trabajo, y como salvadoreños, como capitalinos, es un orgullo tener esas joyas arquitectónicas brillando en San Salvador. Y lo que más alegría me da es saber cómo las familias salvadoreñas llegan al centro histórico, esta transformación que la inició el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando él era el alcalde de San Salvador, que inició este trabajo, este compromiso de transformación del centro de San Salvador, y que le ha dado seguimiento el alcalde Mario Durán. Ya les dimos un tip para el fin de semana. De tal manera, definitivamente, nos vamos para la iglesia del Calvario. Nos vamos otra vez para la iglesia. ¡Feliz fin de semana! Gracias por la oportunidad, es un gusto, abrazote, y gracias por habernos escuchado y habernos sintonizado esta mañana. Gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.